tal, muchachos? Buenos días. Vamos a iniciar la clase de redes, bueno, de sistemas de SCADA en este caso. Y como habíamos quedado para el día de hoy, vamos a ver un poco ya de SCADA y para empezar a trabajar con Touch. Ya, entonces miren, muchachos, vamos a ver la primera parte, vamos a ver un poco de teoría, ¿no? De qué es un sistema SCADA, las normas, las características y todo eso. Recuerden que nosotros para implementar un sistema SCADA no es que simplemente cojo y hago una pantalla como más me parezca. Eso no, siempre tiene reglas, siempre tiene normas que debemos cumplir. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos los que vayan a manipular ese SCADA entiendan, ¿no?, lo que se está haciendo. Ya, entonces miren, dentro de lo que es un sistema SCADA, ¿no?, por sus siglas o la definición en español se conoce como un sistema de control y supervisión y adquisición de datos, ¿sí? Entonces el sistema es un data aggregation, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Nosotros aquí, cuando tenemos un sistema SCADA, vamos a lograr tener todas estas características, ¿sí? Recordemos que cuando teníamos un HMI, nosotros no teníamos adquisición de datos y control en tiempo real, ¿sí? Entonces, esta es la parte, se puede decir, llamativa de la parte de SCADA. Sí, que nosotros podemos tener adquisición de datos, podemos tener bases de datos, podemos tener históricos y todo eso. En la parte de acá abajo me dice que permite la gestión y control de cualquier sistema local o remoto. Ojo con eso. Nosotros podemos gestionar mediante un sistema SCADA de manera local o de manera remota. ¿Gracias a qué? Gracias a interfaz gráfica que se comunica con el usuario, ¿sí? Entonces, miren, en la imagen de acá abajo nosotros estamos viendo una SCADA ya a nivel industrial que es bastante grande, ¿sí? Y podemos ver las pantallas de todos los procesos. Miren, tenemos igual obviamente pantallas de acá y también pantallas que se despliegan, se puede decir lo más grande acá, tipo Infocus, ¿no es cierto? Allá pantallas LED. Entonces, nosotros cuando hablamos de un sistema SCADA, primerito debemos saber que ese sistema SCADA yo lo puedo controlar desde la empresa o también ahora desde la casa, ¿sí? De manera remota. ¿Gracias a qué? Gracias a los protocolos de comunicación inalámbrico. Entonces, siempre debemos considerar todas estas características cuando tenemos un sistema SCADA. Ya. Las características que vamos a tener en un sistema SCADA son las siguientes. Ya. Primero vamos a tener lo que es adquisición y almacenamiento de datos, que vamos a adquirir esos datos, vamos a procesar y vamos a almacenar esa información de manera continua y confiable. Ojo con esto. Nosotros cuando hacemos un sistema SCADA debemos ver que yo tenga o adquiera los datos de manera continua, que no haya pérdida de datos y también que esos datos sean confiables. Es decir, que el dato que está llegando o que está tomando el sensor del actuador sea el dato que llegue a mi base de datos. Yo no puedo darme lujo en este tipo de sistemas que estos sistemas no tengan seguridades, que sean sistemas hackeables. ¿Sí? Para eso utilizamos lo que son buses de datos robustos. Y la otra, cuando hablamos igual de manera continua, no tiene que haber pérdida de datos, no tiene que haber pérdida de información de mi proceso hacia el sistema SCADA. Eso es muy importante cuando hablamos de este tipo de sistemas, ¿no? También nosotros en un sistema SCADA vamos a tener la representación gráfica y animada de variables del proceso y su monitorización por medio de alarmas. Ojo con esto, mire, nosotros todo el proceso lo vamos a ver de manera gráfica. Por ejemplo, si tengo un proceso tal vez de combustible de un oleoducto, ¿qué voy a tener? Voy a tener un tanque, ¿no es cierto? Y este tanque, sí, a eso se refiere representación gráfica, va a ser de manera animada. Es decir, si mi tanque se encuentra en el proceso real, se encuentra llenándose, pues aquí también tiene que animar que mi tanque se está llenando o si se está vaciando de igual manera. ¿Sí? De igual manera cuando tenemos, por ejemplo, un sistema con alarmas, ¿no es cierto? Podemos tener aquí dos sensores, uno que me diga cuando esté lleno, otro cuando esté vacío. Y obviamente cuando llega a su nivel, este se va a encender o se va a llenar y este se va a apagar. ¿Sí? A eso se refiere cuando hablamos de representación gráfica ya animada de todo el proceso, ¿no es cierto? ¿Para qué hacemos esto? Para monitorizar
y también para ver las alarmas, ver el estado de mi proceso. Bien. El siguiente punto que vamos a tener en un sistema SCADA va a ser ejecutar acciones de control para modificar la evolución del proceso y actuando ya sea sobre reguladores autónomos básicos, consignas de alarmas, menús, etc. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros desde SCADA podemos hacer acciones de control, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a modificar el proceso, ¿sí? ¿Y cómo modifican este proceso? Por ejemplo, si yo digo, estamos en un control, ¿no es cierto? Estamos nuevamente en el mismo tanque. Yo a este, desde el sistema SCADA, tal vez la producción ya bajó. Le digo, no, yo no quiero que llegues a 100 litros. Cambio el set point, cambio la consigna, borro ese y digo, no, yo quiero que estés en 80 litros. Doy enter y automáticamente este sistema se va a configurar para que simplemente llegue hasta 80 litros o 80 la cantidad que estemos midiendo, ¿no? Entonces llega ahí. También aquí nosotros vamos a poder regular estas acciones, ¿no? Aquí estamos regulando una consigna, ¿sí? También puedo regular un menú. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo poner desde aquí que mi fabricación, si suponemos que son de botellas, se fabriquen 100 botellas. O yo puedo poner la cantidad que yo quiera. Y según eso coge y hace para mi proceso. Pero muy importante, y ojo con esto que me dice las alarmas, ¿no es cierto? Yo puedo configurar las alarmas, sí, sí puedo configurar, pero nosotros cuando implementamos un SCADA, esto tiene que hacerlo un técnico. Es decir, nosotros vamos a configurar varias pantallas. Una pantalla, tal vez que solo vea el gerente de la empresa, damos clic, otra pantalla que se encuentre más adentro, que vea tal vez el supervisor, sí, que vea tal vez del operario, y otra pantalla donde el técnico o el ingeniero pueda modificar estas variables. ¿Por qué? Porque si nosotros configuramos una alarma, tal vez digo, este proceso, la alarma, me invento, suena cuando ya la planta está en un 90% de llenado. ¿Sí? Suena la alarma. Y en ese instante se va a prender un foco. Ya chévere, está el proceso ahí. Pero ¿qué pasa si este set point yo cojo y lo dejo que manipule tal vez el gerente de la empresa o tal vez el operario que no tiene muchos conocimientos del proceso, simplemente coge y actúa de acuerdo a lo que les enseñamos? Si coge y manipula esto, pone yo que sea un 100, ¿qué va a pasar? Acá ya se va a regar el líquido, ¿no es cierto? Y eso es lo que no hay que permitir. Por eso es muy importante que esta parte de alarmas o también muchas veces las consignas, todo depende de quién, de nosotros. Nosotros sabemos qué procesos o qué variables son críticas y cuáles no. ¿Sí? Entonces, imagínense que es una alarma simplemente de entrada o salida para que tal vez el personal es crítica. No, no es cierto, porque eso puede cambiar en este de recursos humanos. Pero hay cosas, y hay procesos, esto y esto, hay que tener mucho cuidado. Y eso hay que tener niveles de acceso. ¿Sí? Eso se trabaja con claves y también ya con diferentes niveles de acceso que tenga el usuario dependiendo el trabajo que tenga la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso, es muy importante. La siguiente característica vamos a tener que es una arquitectura abierta, flexible, con capacidades de ampliación y adaptación. ¿A qué se refiere con esto? Cuando hablamos de una arquitectura abierta, quiere decir que nosotros no tenemos que estarnos limitando, ¿no? Con esto de abierto y flexible. No tenemos que limitarnos, como habíamos hablado antes, a una sola marca, ¿sí? Yo en un sistema SCADA puedo usar la pantalla, puede ser Siemens, el PLC puede ser Addenbraider, puede ser Schneider, los actuadores pueden ser Beckhoff, etcétera, ¿no? Yo tengo que buscar esta arquitectura, una arquitectura abierta y flexible. ¿Para qué? Para poder ampliar cuando yo quiera. Si por AVE se acaba en el mercado este PLC, yo puedo ampliar con otros PLCs o con otros sensores de actuadores. Y también para adaptarlos fácilmente, ¿no es cierto? Mediante protocolos de comunicación, como ya vimos el OPC o cualquier server o el UA, podamos adaptar estos dispositivos a este proceso. ¿Sí? Entonces a eso se refiere que debe tener mi sistema SCADA una arquitectura abierta y flexible. Ya, seguimos, por favor.
vamos con la siguiente característica. La siguiente característica me está hablando de conectividad para otras aplicaciones y bases de datos, ya sean locales o distribuidas en redes de comunicación. Miren, cuando hablamos conectividad con otras aplicaciones y bases de datos, ¿qué quiere decir? Yo tengo mi escala en la empresa, tengo todo el proceso aquí en la empresa, pero yo también puedo esta escala al mismo tiempo tener la pantalla desde mi teléfono, ¿sí? Y desde aquí puedo saber qué está pasando. A eso se refiere conectividad con otras aplicaciones. Y al mismo tiempo, cuando dice bases de datos, de igual manera, yo puedo crearme una base de datos, la típica, ¿no es cierto? Que nosotros hacemos en Excel, podemos también trabajar con SQL, etcétera, ¿no? O ahora las típicas bases de datos en la nube, ¿sí? Nosotros podemos trabajar estos datos de aquí, podemos enviarlos a la nube. ¿Y a qué nube? Nosotros podemos tener cualquier servidor, muchachos. Nosotros cualquier servidor y estos datos deben trabajar en cualquier servidor. Ya puede ser de Amazon, puede ser de Firebase, puede ser tal vez de Ubidots, etcétera, ¿no es cierto? De cualquier servidor, estos datos pueden ser enviados a cualquiera de esos. No es que me limito a uno solo. O también puede ser un servidor o un data center creado por nosotros. A eso se refiere cuando hablamos de conectividad con aplicaciones y bases de datos. Y miren, ya sean locales, a nivel local, como les dije, en un servidor, o a nivel distribuido, que ya tenemos en la nube. La siguiente me dice presentación y representación gráfica de los datos de interfaz de operador o de HMI. Entonces recordemos que antes todos ustedes en automatización ya vieron que era un HMI. Entonces ahora ya damos un paso más y subimos a la escala, ¿no? Pero ahí que teníamos, teníamos representación gráfica de los datos. Cuando hablamos de representación gráfica de los datos, nosotros estamos hablando, por ejemplo, tenemos que aprender a hacer esto. Si por ejemplo yo tengo un sensor de temperatura de 0 a 100 grados, pues tengo que coger, dibujar una partecita donde indique temperatura, tal vez que vaya saliendo como humo, ¿sí? Para poder representar eso. Hacer imágenes, hacer gráficos que representen mi proceso y que el operario pueda identificar de una manera más fácil. Ya. Ahora, respecto a la supervisión. Respecto a la supervisión, es lo mismo que ya habíamos hablado antes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que saber el estado de las variables en tiempo real, ¿sí? En esta parte sí es importante porque nosotros debemos supervisar y debemos asegurarnos de tiempo real, ¿sí? En este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque puede ser que si no tengo un tiempo real, tengo mucha pérdida de información por ahí, tengo mucha latencia, ¿qué es lo que va a pasar? Acá ya pasó una falla y hasta que me llegue acá a la escala, tal vez acá ya se dañó el producto o tal vez ocurrió un accidente, que es lo más grave en una empresa, ¿sí? Entonces por eso tenemos que tener la supervisión en tiempo real. Y finalmente, la última característica tenemos alertar al operador sobre cambios detectados en la planta, alarmas o eventos. Entonces, miren, esto es lo que nosotros tenemos que considerar, crear siempre alarmas o crear eventos. ¿Para qué? Para que el operario sepa qué está pasando en la planta. ¿Sí? Para que el operario sepa cómo se está comportando. Tal vez la alarma, ustedes saben que también hay por niveles, ¿no? Puede ser amarilla, naranja o roja. O también los eventos, qué tipo de eventos se encuentra ahorita en mi proceso. Entonces, todas estas características que tengan me hacen un sistema SCADA. No es que yo tenga un sistema SCADA y no, por ejemplo, dice, ay, chévere, yo hice un sistema SCADA, pero no tiene supervisión. Ah, yo tengo un sistema SCADA, pero no tiene una arquitectura abierta y flexible. ¿Sí? Si yo no cumplo con estas, eso no es un SCADA, muchachos. ¿Sí? O es un SCADA mal hecho. Primerito, si no tengo supervisión, no es un SCADA. Si la arquitectura no es abierta o flexible, en este caso puede ser un SCADA, pero es un SCADA obsoleto. ¿Sí? Entonces todo esto debemos considerar cuando vamos a implementar un sistema SCADA. Ya que voy con esto, cuando nosotros hagamos en InTouch, debemos cumplir todas estas características. Ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, para hacer una pantalla hay códigos de colores, ¿sí? No es que yo coloque el que más me parece, el más bonito o tanta cosa. Todo tiene ya un estándar.
Hasta esta parte, muchachos. ¿Alguna pregunta? Por favor, escriban por mensaje si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. O si está claro, todo claro, igual escriban está claro para continuar. Ya, entonces seguimos, muchachos. Miren, eso no debemos olvidarnos. Bueno, estas diapositivas ya subo a la back, ¿no? Para que tengan a la mano. De aquí salen preguntas para el examen, pero más que todo siempre quiero que quede claro cuál es la diferencia entre una escala, ¿no? ¿Qué es lo que le hace escala a estos sistemas? Sí, porque a veces piensan, ven una pantalla por ahí que ya se ve una variable y ya piensan que es escala. O les dicen, sí, voy a hacer de tesis una escala y después cogen y hacen un simple HMI. Entonces debemos cumplir con todo esto para que sea un sistema escala. Y ustedes se van a dar cuenta en las empresas, como vimos la gráfica anterior. Déjenme ver dónde está. Ya, miren, imagínense ver todo esto. Y detrás de todo hay mucha programación, hay mucho código, hay muchos protocolos que nosotros debemos cumplir. Ya, continuamos, por favor. Ya, ahora, cuando hablamos de los requisitos para un sistema escala, tenemos que considerar los siguientes. Como ya habíamos visto, estos tipos de sistemas deben tener arquitecturas abiertas, ¿no es cierto? Que van a ser capaces de adaptarse o crearse a las necesidades cambiantes de una empresa. Nunca nos olvidemos de eso, que toda empresa no es que nosotros implementamos y ya queda ahí para siempre. Ellos siempre quieren innovar, quieren cambiar, tal vez hacer otro producto, tal vez mejorar X cosa. Y nosotros tenemos como ingenieros estar dispuestos que nuestro sistema aquí que instalamos una vez pueda cambiar, se pueda cambiar su arquitectura, se pueda adaptar a nuevas necesidades de la empresa, ¿sí? Entonces nunca, por ejemplo, si ustedes conectan un PLC, nunca pongamos un PLC con lo mínimo, ¿no es cierto? Las mínimas entradas, las mínimas, yo qué sé, salidas que tenga el sistema. Si yo digo, mi empresa tiene 8 entradas, tiene 8 sensores, tiene 5 actuadores, ya me compro un PLC simple. No, muchachos, siempre tenemos que, sí, la primera es comprar un módulo con más entradas, sí, pero tampoco demasiadas. O también ver que mi PLC tenga módulos de expansión para después simplemente ir colocando estos módulos de expansión, ¿sí? De igual manera, cuando les hablaba de esta parte igual de InTouch, por ejemplo, si trabajamos con InTouch, nosotros sabemos que nuestra versión nos da 40 tags o cualquier otro software. Entonces yo tengo que saber que ese software no sea limitado, ¿no? Que siempre valga 40 tags. Tal vez ya chévere, yo pago $20 más, pero me dan 100 tags. Pago tal vez un valor más y me dan 200 tags o tags ilimitados. Entonces, esto es lo que tengo que buscar yo, tanto en software y en hardware. Siempre que estos sistemas pueden crecer o pueden adaptarse a nuevas necesidades. Ya. Luego de eso, también me dice que deben comunicarse con total facilidad, ojo con esto, y de forma transparente para el usuario. Y con el resto de la empresa. A ver, veamos esta parte. Dice, deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente para el usuario, con el equipo de la planta, drivers y con el resto de la empresa. Acceso a redes locales y de gestión. ¿Sí? ¿Esto qué me quiere decir? Que nosotros tenemos que saber cómo está conectado, cómo está funcionando mi sistema SCADA. ¿Sí?
No puede haber una parte que yo no sepa cómo estoy adquiriendo los datos como técnico, ¿sí? No puede saber no puede haber, yo que sé, vacíos de qué drivers estoy adquiriendo yo las señales, ¿sí? Y al mismo tiempo con qué redes estoy trabajando. ¿Por qué esto es muy importante? Porque cuando nosotros trabajamos con redes locales y de gestión, debemos tener una claridad total. Porque como en un sistema SCADA, acuérdense que tal vez el dueño de la empresa yo que sé, el gerente, me dice a nivel de gestión, yo quiero esta producción. Y esta producción, si me dice hoy vamos a producir 1000 botellas, esta producción debe estar clara y también debe representarse a nivel del operario. Sí, y obviamente este es el que controla el proceso. Pero mire, toda esta comunicación debe ser clara. No puede pasar que aquí coja, él diga quiero 1000 y este no se enteró. Como quien dice, aquí cambia 1000, este nunca se enteró y acá ya esté haciendo 1000 botellas. Imagínense lo que pasaría, los problemas que causaría. Sí, entonces, miren, si yo a nivel de gerente le di la opción que cambia 1000 botellas, pues acá también tiene que desplegar una opción que diga, mira, X persona cambió a 1000 botellas este parámetro. Sí, a eso es la forma transparente en este tipo de sistemas. Y también me dice que los programas deben ser sencillos de instalar sin excesivas exigencias y fáciles de utilizar, ¿no? Esto igual, recordemos esto, ¿no? De excesivas exigencias y fáciles de utilizar. Nosotros tenemos que crear sistemas que sean amigables con el usuario. Que si nosotros, un operario, no es necesariamente ingeniero electrónico, tal vez es técnico, ¿sí? Pero él ya pueda interpretar lo que estamos haciendo. No tenemos que nosotros siempre coger y hacer, tal vez utilizar simbología que nosotros sabemos y ellos no. Sí, ahí es donde viene la parte de ingeniero, muchachos. Nosotros como ingenieros no es que desarrollamos cosas para quitar el trabajo a alguien. Nosotros como ingenieros hacemos cosas para mejorar, para darle facilidad de trabajo a alguien. En vez que una persona esté cargando 100 cosas y implementamos un brazo robótico que lo haga. ¿Qué es lo que hace la persona? Coger y ver que el brazo funcione bien. Entonces ahí viene esta parte, fáciles de utilizar. Siempre guardémonos eso en mente, muchachos, porque a nosotros muchas veces nos dicen, sí, nosotros vamos a automatizar esto y quitamos mucha mano de obra. En parte sí, donde no es necesario, sí, pero la mayoría o siempre hay que buscar mejorar o facilitar esto, el trabajo, y que no corra en peligro la parte de la mano de obra de una empresa. Entonces ahí está la diferencia, muchachos. Ya, en la gráfica de acá simplemente estamos viendo, por ejemplo, miren, tenemos una pantalla, ¿sí? Nosotros esto tenemos, miren, varios operadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque como os dije, no es que solo un operario ve el HMI o el SCADA. Este operario puede hacer un cambio y este tiene que enterarse qué cambio hizo, ¿sí? Y acá, nuevamente igual, miren, tengo acá el departamento, ¿no es cierto? Y tenemos igual la conexión de red. Todo es un sistema que hace un solo SCADA, ¿sí? Entonces todo tenemos que saber cómo funciona de manera clara y tenemos que saber las características de cada uno de estos. Si yo sé que mi red es lenta, mi red es mala, obviamente tal vez que el dato no le llega al gerente en tiempo real no me interesa, pero entonces ahí tengo que tener cuidado que este dato de aquí no me altere directamente a mi proceso. Todo eso tengo que considerar cuando hacemos un SCADA. Ya. Ahora vamos a ver los componentes que son necesarios para una SCADA, ¿no? Ya, entonces miren, cuando hablamos de lo que es el hardware, sí, de un SCADA, tenemos diferentes componentes, ¿no? Primerito vamos a tener el ordenador central o el MTU, sí. Después de eso, también vamos a tener aquel ordenador principal donde hacemos toda la parte de la interfaz, la programación, y esto debe soportar interfaces HMI. Sí, recordemos que el primer paso para hacer una SCADA es
hacer un HMI simple. Y de ahí voy modificando, voy dando de plus y ya llego a la escala. Nosotros también tenemos que supervisar y recoger información de varias estaciones, mostrar todas estas informaciones en tiempo real y todo esto se ejecuta en un software, ¿no es cierto?, especializado que cumple con las funciones específicas de una escala. Ahora, la pregunta es, ¿qué software implementarían ustedes para un sistema SCADA? ¿Sí? Les doy aquí opciones para que sea más fácil. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un sistema SCADA a nivel, se puede decir, ya de una empresa, ¿no? Ya no a nivel de laboratorio. Y vamos a tener lo que es un PLC S7200. Podemos tener el S7300. Tal vez el 1500. Vamos a tener también aquí un sistema embebido, una Raspberry Pi, un RPI. Podemos tener también, alguien me dice si yo puedo hacer con un Arduino. Y alguien dice, no, yo voy a hacer un pack. Ya. Entonces, miren muchachos, nosotros vamos a hacer un sistema SCADA, ¿sí? Tenemos que utilizar la parte de control y es un SCADA grande. ¿Cuál de estos ustedes usarían? Escriban por mensaje muchachos cuál y por qué. Tienen 2 minutos si quieren consulten qué es características de un 200, de un 300, de un 1500, de una Raspberry, de un Arduino, de un pack. Ya, tienen 3 minutos por favor y después contestan cuál y por mensaje, ¿no? Y por qué.
A ver, muchachos, 2 minutos más, por favor. Solo 2 personas han respondido, el resto también. Todos tienen que participar.
Ya, a ver, muchachos, sí, veo algunas respuestas, ¿no? La mayoría se van por el 1500, pero todos dicen que depende del proceso, ¿no? Entonces, miren, el 200 recuerden que es un PDC bastante bajo, ¿no? El 300 es una más alta que sí puede soportar, y así vamos en orden. De Raspberry Pi y el Arduino para una empresa, no, negado, imposible. Ahora, miren, si estamos hablando de un proceso grande, sí, como les dije, es una empresa ya grande, nosotros vamos a usar, obviamente, de gama más alta, de 1500, pero también podemos utilizar un pack, ¿sí? Recuerden que un pack combina lo que es la parte de control del PLC y una computadora. Entonces, imagínense al tener las dos características para un sistema SCAD, esta sería la opción ideal, ¿no es cierto? Obviamente en costos es mucho más costoso que un PLC porque tiene la computadora ahí mismo, pero la capacidad de procesamiento, la capacidad para yo hacer aquí un control es bastante alta. Pueden incluso hacer controles inteligentes. El momento que ustedes van a hacer un control inteligente, tal vez para un 200, la memoria no les va a funcionar, ¿no es cierto? Va a ser un proceso muy lento, no, aparte ni siquiera van a poder implementar aquí una neurona o fusil, nada de eso. En estos ya podemos implementarlo, pero con limitaciones, pero a nosotros en un pack es la opción ideal para procesos grandes. Y como las empresas ya tienen dinero, se puede decir, tienen bastantes recursos, ellos no se complican en comprar uno de estos. ¿Sí? Entonces, eso, muchachos, sería esa la mejor opción, ¿no? Ahora, vamos a seguir viendo esta parte. Entonces, miren, aquí también, cuando hablamos de los ordenadores, los RT, ¿sí? Son estos de aquí que vamos a ver en imagen. Estos son los que vamos a encontrar típicamente en una empresa que aquí tiene sus modos de expansión. Y acá que podemos observar en la parte izquierda, todos estos son modos de expansión y aquí me muestra el estado del proceso de variables, ¿no es cierto? Y acá tenemos diferentes buses de comunicación. Miren, tengo el típico y también tengo seriales para la PC y serial. Entonces estos también son módulos que también se usa bastante en conjunto con los PDCs, ¿sí? Los módulos RTU. Dentro de los instrumentos de campo, nosotros ya tenemos aquí lo que son los contactores. Y miren, tenemos contactores, tenemos yo que son motores, tenemos encoders, tenemos todo este tipo de dispositivos. Y también tenemos lo que son, bueno, tenemos sensores y actuadores, ¿no es cierto? Aquí tenemos en la parte de sensores, tenemos capacitivos, inductivos, etcétera. ¿Sí? Y estos ya son todos los componentes que vamos a tener a nivel de campo. Entonces, en este campo, bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Con los equipos físicos como sensores y actuadores, ¿no es cierto? Y también por ahí tenemos lo que son alarmas. Esto recordemos que se encuentra en el nivel de campo, que es el nivel más bajo, donde está controlado por el PLC o el RTU, ¿sí? Y también sus componentes, recuerden que son diseñados por diferentes fabricantes, no es que tenemos que limitarnos a uno de estos. Y esta parte de acá es importante que me dice que los elementos de campo no pueden controlar nada. Recordemos que estos simplemente cogen y envían la señal. ¿Quién hace el control? El control hacia acá, el PLC o el RTU. Sí, por eso es lo que dice que estos no pueden controlar nada.
Ya. Entonces, miren, muchachos, cuando trabajamos con estos tipos de elementos, ya vimos todas las características que tiene que tener la parte de elementos de campo. Ya. Ahora, nosotros también tenemos que ver aquí la parte de que son redes de computadoras, ¿no es cierto? La parte de comunicaciones. Entonces me dice que hoy en día, gracias a la estandarización de comunicaciones con los dispositivos de campo, se puede implementar sistemas de SCADA sobre cualquier tipo de bus, ¿sí? Entonces, miren, esto es bastante importante porque nosotros ya podemos implementar el sistema SCADA sobre cualquier tipo de bus, no es que necesariamente me funcione sobre Profimus, sobre Ethernet, sobre lo que sea, ¿sí? Esto yo puedo trabajar sobre diferentes tipos de buses, obviamente cada uno de estos me da ciertas características, ciertas limitantes, pero yo ya puedo implementar sistemas de SCADA. Me dice que se encuentran escalas sobre formatos de estándares, mira, sobre RS232, sobre el 422 y sobre el 485, que es lo que nos había mandado a consultar. Y para que se den cuenta, miren, nosotros sobre cualquiera de estos podemos implementar un sistema SCADA. Y estos, obviamente, nosotros ya en la parte de arriba trabajamos bajo el protocolo TCP/IP para la parte ya de la gestión, ¿no es cierto? Etcétera. Y finalmente me dice que pasando por todos estos tipos de buses de campo, hasta ahora tenemos las formas más modernas de comunicación, que podemos usar Bluetooth, ¿sí? Podemos usar microondas, satélite, cable o también Wi-Fi, ¿sí? Entonces, nosotros ahora, ya toda la tecnología que tenemos, nos pasamos de sistemas con medio guiado, si quedan estos de acá, a sistemas inalámbricos, que también puedo trabajar en un sistema SCADA. Pero nosotros cuando trabajamos con sistemas inalámbricos tenemos que considerar muchos factores. Por ejemplo, si nos vamos acá a la pirámide de automatización, nosotros vamos a tener el nivel de campo, vamos a tener acá el nivel de PLC y el nivel de gestión, ¿no es cierto? Tenemos los tres hasta llegar al nivel de SCADA. Pero miren, si nosotros mandamos aquí un sistema inalámbrico, un sistema Wi-Fi, ¿tenemos sensores inalámbricos? Sí, lo puedo tener mediante Wi-Fi. Estos datos nosotros podemos mandar un PLC a los más altos, a los 1500, y ponemos un módulo de expansión, un IO-Link, y ya tenemos nuestro PLC inalámbrico. Este se comunica con este de acá, que a través de acá en la CRT o en el pack, nuevamente puedo tener un sistema inalámbrico para la adquisición de datos. Entonces toda esta parte va a tener inalámbrico, inalámbrico, inalámbrico. E incluso aquí puedo tener lo que es la nube, que también todos estos datos, bueno, los que yo quiera mandar, van a llegar acá. Entonces, pero miren, ¿qué problemas tengo aquí? Nosotros aquí podemos pasarnos un poquito. Recuerden que apareció lo que es IoT, ¿no es cierto? Internet of Things, Internet de las cosas que ustedes deben haber escuchado. La pregunta ¿es posible implementar un sistema IoT aquí a nivel industrial que tenga las mismas características o que cumple las mismas características de este sistema para una empresa? ¿Sí o no? Tienen igual 5 minutos, consulten si no han visto que es IoT, consulten y quiero que me digan si se puede implementar en una empresa lo que es IoT. Miren, aquí estamos viendo que hay dispositivos, ¿no es cierto? Y si no es IoT, ¿cuál se puede implementar? Consulten, por favor, tienen 5 minutos y nuevamente espero sus respuestas por mensaje, ¿no? Ya digo, otras personas que enciendan su micrófono.
Ya. A ver, muchachos, si tienen 2 minutos más, ¿no? Recordemos que la pregunta es que si puede implementarlo un sistema IoT, ¿sí? Un sistema IoT en una industria.
Hola, muchachos, miren, en esta parte, recordemos, ¿no? La pregunta era si pueden implementar un sistema IoT en la industria, ¿no? Si nosotros hablamos de un sistema de Internet de las cosas, estamos hablando, por ejemplo, les voy a dibujar aquí, a suponer que esta es la nube y acá tengo las cosas, ¿no es cierto? Como son el teléfono, la refrigeradora y tantas cosas que tenemos ahora conectadas al Internet, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esto, muchachos. Sí, que esto se conecta de manera inalámbrica a la nube. Ya. Esto es lo que es Internet of Things. Aquí tenemos tal vez un teléfono, una tablet, lo que sea. Ahora, nosotros al trabajar a nivel industrial, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener, hacemos acá, la nube, tenemos nuestro controlador y tenemos lo que son los sensores y actuadores, ¿no es cierto? Así es como se trabaja. Puede ser aquí cualquier tipo de controlador. Entonces igual esto llega de manera inalámbrica acá y esto igual de manera inalámbrica acá, ¿sí? Y seguimos teniendo el mismo IoT, ¿no es cierto? Que es la nube. Lo único que aquí aumentamos es un pequeño controlador. Ya. Entonces miren muchachos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Sistema IoT, IoT en los dos. Pero aquí muchachos, esto quiero que siempre se acuerden. Nosotros aquí, ¿qué pasa si este dato del teléfono o un dato de la cocina, si de una refrigeradora, como están haciendo en otros países, coge, automáticamente me dice, "Ah, no, ya no hay carne"? Y automáticamente se comunica con la nube y este se comunica con el, tal vez con el Supermaxi o con lo que sea, y ya sabe que no hay, ¿no es cierto? Pero miren, ¿qué pasa si en este proceso se demoró un minuto? Tal vez en la comunicación se demoró un minuto. ¿Qué pasa si aquí este teléfono igual se demoró tal vez 30 segundos en mandar una señal, en descargarse algo de la nube, en subir un dato ya? Y tal vez se pierde la señal de comunicación. Por A o B se perdió la comunicación por un tiempo. Aquí, muchachos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no son datos críticos. Pero si pasa esto acá con el controlador, se perdió este dato del sensor y acá nunca mandó a apagar este actuador, ¿qué pasa? Puede costar un producto, puede costar una vida. ¿Qué pasa nuevamente si aquí se pierde la señal? O se demora mucho, se demora un minuto en mandar la señal de un sensor. Nuevamente, esto no es aplicable, muchachos. Internet of Things no es aplicable a una empresa de manera directa. Nosotros aquí vamos a ver que después de eso surgió lo que es el IIoT, que es el Internet Industrial de las Cosas. ¿Sí? ¿Y qué características tiene esto? Miren, vamos a tener que aquí tenemos la nube, tenemos nuestro controlador y tenemos nuestros sensores y actuadores, igual que antes, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aparece un nodo o la niebla, un nodo intermedio, que se lo llama fog, o también se lo llama, van a encontrar como que están, en algunos lo conocen como fog, o también se llama procesamiento en el borde, ¿sí? Entonces, miren, el momento que nosotros tenemos esto, ¿sí?
El momento que nosotros tenemos eso, nosotros mandamos solo los datos más críticos a la nube. ¿Sí? Se hace un preprocesamiento. ¿Sí? Se hace un preprocesamiento aquí. Y al tener ese preprocesamiento, nosotros ya el control lo hacemos aquí. Mandamos los datos menos críticos acá. Podemos mandar datos tratados incluso. Pero si aquí hago un tratamiento de datos y acá mando menos datos, ¿qué voy a disminuir? Voy a disminuir los tiempos de comunicación, ¿no es cierto? Aquí disminuye la latencia. ¿Por qué? Porque estoy mandando muchos datos. Los sensores y actuadores, miren, puedo tomar datos de un sensor analógico cada 100 milisegundos. Acá cojo, saco un promedio y solo mando los datos más críticos. Menos datos, obviamente menos tiempo. Y con eso me aseguro de una comunicación en tiempo real. Y si por A o B se pierde la comunicación, ¿qué pasa si se pierde la comunicación aquí? Justo aquí en la nube, se cayó por un minuto. Entra a trabajar el nodo FOG y aquí hace el procesamiento y acá sigue trabajando el proceso normal y después ya cuando se restablezca sigue mandando la información. Entonces, miren muchachos, qué importante es conocer todos estos conceptos. ¿Tienen alguna duda sobre eso, por favor? Me escriben por mensaje si está clara esa parte. Igual ya les voy a mandar a consultar, ¿no? Para que ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Tienen esto, justo tienen media horita. Los viernes hacemos programación. Van a consultar lo que es el sistema IoT. Sí, ya saben, en grupos, ¿no? Siempre vamos a trabajar en grupos. Vamos a consultar qué es IIoT y vamos a consultar qué es Fog Computing. Ya. Las tres vamos a consultar las características y con su respectivo gráfico, ¿no? Entonces, características de este, características de este, características de este, con su respectivo gráfico de IoT, gráfico de IoT y gráfico de Fog Computing. Todo esto y a nivel industrial, ¿no? Eso ya saben, hacemos en grupos. A ver, hagamos eso mejor como tarea, ¿no? Porque ya tenemos talleres y sí tenemos talleres. A ver, hagamos lo siguiente, muchachos. Vean. De este deber, la siguiente clase, no el viernes, no. El día lunes les tomo un pequeño cuestionario, ¿no? Unas pequeñas preguntas sobre esto, ¿sí? Y van a subir todo esto para el día lunes. Va a ser individual el deber, ¿no? Sí, entonces esto va a ser deber. Sí, no lo hagamos como taller, digamos. Pero tienen ahorita este tiempo para hacer. Después, deber para el lunes. Ya. Si está claro, muchachos, cuál es la tarea, las características y los gráficos de IoT y de Fog Computing. ¿Sí? Pero este deber no es que simplemente hacen eso a mano, no, por favor. Hacen eso y después la defensa es 2 o 3 preguntas de esto. Sí, entonces la mitad de la nota se ganan en el deber y la mitad en la defensa. Si está claro cómo nos vamos a manejar, hagan esto ahorita, por favor, y sigan haciendo. Y también, ¿cómo les va con InTouch, muchachos? ¿Ya tienen todos instalados? ¿Me confirman, por favor? Porque la siguiente clase vamos a dedicarnos a programar un poco ya. Sí, creo que sí tienen todos, ¿no? Si por ahí alguien no tiene, entre ustedes se comparten el archivo ya para que tengan todos para el día viernes. Ya, Hice una entonces, así, consulta. muchachos, esa es la tarea, sigan haciendo y esto sería todo por el día de hoy, ¿no? Hice una consulta. Nos- dígame. Yo traté de instalarme el InTouch, o sea, ya le terminé de instalar, pero al rato de ejecutarlo se mantiene como cargando y después me sale error y se cierra el programa.
Eh, bueno, ahí sí tocaría desinstalarle otra vez, porque recuerden que todos en Touch van a salir, bueno, ahí sale una opción en el momento de abrir, tienen que poner omitir, 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 porque eso nos deja trabajar por 2 horas, ¿no? Si por Sí, OVE, sí le puse de esa manera, pero igual no, se me cerraba el programa, ni siquiera le abría. ya. Alguien tal vez no tiene otra versión de InTouch, muchachos, para que nos pueda compartir, que se compartan entre ustedes si por OVE alguien se descarga otra versión. O si no, caso, yo voy a buscar otra versión para ver si les puedo compartir, ¿no? Pero bueno, la primera semana como vamos a trabajar en parejas, allá ojalá lo logremos solucionar. Con todo voy a buscar otra versión y a ver si le paso el día viernes. Inge, para Eso, solucionar ese error que tienen los compañeros, hay un video en YouTube para solucionar porque también tienen ese problema. entonces puede tal vez pasarnos ese link. Pásale al Sí, señor Carvajal y que él nos envía a todos, por favor. ya, Inge, ya. Ya, eso muchachos, la idea es entre todos ir solucionando, ¿no? Entonces sería todo por el día y nos vemos de aquí a la siguiente clase. Hasta luego.